seguimos con más por acá porque tenemos a nuestro historiador, al profesor Rommel Escarriola, ya en la mesa, preparado para contarnos un poco sobre nuestra historia. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Oiga, usted está muy ataviado el día de hoy. Muy elegante. No, lo que pasa es que la maquilladora hizo magia conmigo y me quitó como 50 años de encima. Esa es la, oiga, de verdad, el profesor vino a darlo todo. Usted es profesor universitario, historiador, y usted conoce más que todos los que están en este estudio sobre la fundación de nuestra ciudad hace más de 500 años. ¿Qué nos tiene usted que decir sobre este tema? Bueno, todo lo que ustedes quieran preguntar, con mucho gusto. Ante todo, agradecido por la invitación de estar compartiendo con ustedes en este día muy especial de fundación de la ciudad de Panamá. El 15 de agosto de 1519, son 500 años, donde hay que tener un momento de pausa y de reflexión para ver qué es lo que hemos sido y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que fuimos en el pasado y qué es lo que queremos ser en el presente. Pues obviamente se funda la ciudad de Panamá el 15 de agosto de 1519, hay algunas dudas, todavía hay algunas discusiones si realmente fue. Lo primero que les quiero señalar que fue el peor lugar donde se fundó la ciudad de Panamá, y ellos mismos los españoles lo reconocieron, pero hay algunas crónicas que mencionan que establecieron ese lugar porque había una aldea de pescadores, pero esa aldea de pescadores se dedicaba a el desarrollo y de la orfebrería, especialmente del oro. Y se funda ahí precisamente porque los españoles estaban buscando riqueza y estaban buscando oro. El nombre de Panamá, quiero agregar algo. Se ha hablado de que es abundancia de mariposas, eso no es cierto, que es abundancia de pescado, pero sí se habla en las crónicas de hace 500 años de la existencia de una población donde se recogía bastantes pescados, incluso almeja. Pero en realidad las investigaciones que se han realizado es que el nombre de Panamá es el resultado, y eso lo escriben los cronistas de hace 500 años. Pascual de Anagoya, el propio Pedrares Dávila, gobernador, el primer gobernador, que era una población llamada Panamá. Panamá es un nombre indígena, no es un nombre hispánico, y por tanto, incluso poblaciones como Natá. ¿Quién se puede imaginar que no imaginar, solo hay que recordar que el nombre de la población de Natá es el nombre que tenía un cacique que dominaba esa área? Cuando Gaspar de Espinosa llega a ese lugar, encuentra una gran población de indígenas, incluso estaba resguardada por empalizada, y los mismos cronistas se admiran por la grandeza de Natá, y por tanto Natá es un nombre indígena. Y ahí se funda... ¿El nombre de Panamá también? El nombre de Panamá también. Y se funda entonces una población, una ciudad. Hoy estamos celebrando Panamá la Vieja. Si la vemos en la perspectiva actual, vemos rocas, vemos una torre de 27 metros de altura. Pero en ese contexto también hay que verlo desde la óptica de que era una ciudad con vida. Hoy la vemos simplemente como una ciudad donde es parte de nuestro pasado, pero a la vez es parte de nuestro presente. Las costumbres actuales, el cabildo, que era, voy a describir así, ¿no? En general, Panamá la Vieja tenía una plaza central. La plaza central, y estaba la catedral. A mano derecha estaba el cabildo y la audiencia. El cabildo es lo que hoy es el Consejo Municipal de Panamá en la ciudad fundada en el año de 1673. Quiero hacer una pregunta en base a un comentario que usted hacía al inicio de su intervención, y es que usted consideró que este fue un mal lugar para fundarla. ¿Lo considera usted por la posición geográfica que tenía, por el tipo de actividad que se realizaba? ¿Por qué considera usted que esa pues no era el sitio correcto, que ese no era el sitio correcto, para fundar la ciudad de Panamá? Bueno, primero nos basamos en las propias crónicas y en los propios escritos de los españoles.
dicen que era un lugar malsano, y así esa palabra la utiliza, donde había mucho humor. Esa es una palabra del castellano antiguo que dice que era un lugar muy caluroso. Obviamente era el trópico, Claro. pero el problema residía en que los barcos no podían llegar a las costas. Vemos Panamá la Vieja, el extenso manglar que existe para llegar, y por eso los barcos llegaban en algunos momentos cuando había marea alta en lo que es Paitilla y después en la isla de Naos, Perico y Flamenco. Y de ahí tenían que llevar a cabo el trasiego de las mercancías que venían de Suramérica. Pero también hay que agregar de que la situación no había, había una gran insalubridad y ya no había la posibilidad de conseguir agua pura porque no habían riachuelos en esa área. Ay, y usted claro. se da cuenta de que en la actualidad no hay riachuelos, hay una desembocadura de un río, pero no era óptima las condiciones, solo con la característica de que había, según los cronistas, abundancia de peces, ¿no? Y el entorno no era propicio para fundar una ciudad. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué yo fundo un lugar donde no es óptimo para desarrollar una población? Porque las crónicas nos hablan de que existían indígenas orfebres que negociaban con los indios, con las civilizaciones aztecas y mayas de México y de Guatemala y Centroamérica, y con el imperio incaico, ese trasiego del oro. Panamá no es un país de tránsito ahora, siempre lo ha sido. Claro. Hay pruebas arqueológicas de los estudios que se han encontrado cerámicas de Panamá. Las huacas, que son Sí. los huecos en donde ellos en su momento guardaron sus pertenencias, sus tesoros y todo lo que también producían a mano. ¿Sí? En México hay pruebas fehacientes de cerámica panameña. Qué lindo, ¿eh? En Sudamérica también hay presencia de eso. ¿Cómo uno reconstruye la hermosa historia de Panamá? A través de esas investigaciones y de la lectura, pues, ¿no? Por supuesto, conociendo más de lo que es de nuestra historia Claro. y demás. Yo creo que al final es importante, ¿no? Porque como bien sabemos y lo hemos mencionado, pues muchas veces visitamos, y de hecho esto es un lugar que desde pequeña, yo recuerdo muy bien, era parte de las excursiones en los colegios, ir a visitar a Panamá la Vieja, Sí. y la emoción que uno sentía cuando Todos uno los venía. años. Yo creo que de hecho tú podías hasta Qué lindo. subir y todo, me parece. Sí, hay una hasta- torre que puedes visitar y puedes subir. Yo supongo que sí, como usted dice, geográficamente pues no era un lugar privilegiado para fundar la ciudad, pues porque, vamos, hoy día, aun cuando existe lo que es como cuando... Ay, se me fue la palabra, hombre. La fumigación, que tú puedes fumigar y todo. Aún así, cuando tú te acercas a Panamá la Vieja, se sabe que ahí hay un manglar, Sí. una playa, Claro. y hay bastantes insectos. La humedad, obviamente, también es bastante alta. El calor. Entonces, sí, obviamente, al ser una ciudad de costa, y como usted lo decía, en el trópico no creo que las condiciones fuesen tan agradables. Claro. ¿Dónde cree usted, o sabe usted, en base a la historia de nuestro país, algún otro punto, geográficamente hablando, que se tomó en consideración para la fundación de Panamá, o solamente se pensó en y se utilizó ese punto? Hasta ahora las crónicas nos hablan que hay. Solo ahí. E incluso se pone en duda que fue el 15 de agosto. También. Hay dudas también y hay una discusión en torno a estos 500 años que además no fue el 15 de agosto. Ok. Y además no fue ese lugar. Pero sin pruebas fehacientes, nada más le puedo adelantar eso. No puedo decirle fue en otro lugar más cercano porque no puedo demostrarlo. Claro. Y cuando uno se maneja en el área de la historia, uno tiene que presentar una prueba. Lo otro es especulación, lo otro es romanticismo, lo otro es decir que el héroe nacional es Vasco Núñez de Balboa, No. que para mí no descubrió absolutamente nada. Ya los indígenas estaban haciendo competencias de natación en el Pacífico, ¿no? Cuando a Balboa se le ocurre, producto de que el hijo de Panquiaco le dijo, cuando se estaban peleando el oro, porque al rey había que darle el quinto del rey, el quinto del oro que se recogía
había que darle un quinto al rey. Y entonces los españoles estaban peleando y el hijo de Panquiaco le dice, pero ¿para qué ustedes están peleando si más allá de esas montañas hay una nueva civilización muy rica? Se estaban refiriendo al imperio incaico. Y si es así, entonces había una comunicación. Y Balboa no se va solito para allá, se va aproximadamente con unos 400 indígenas para penetrar esa selva. Un hombre solo español que no conocía nuestra realidad geográfica va a llegar al Pacífico solo y además no descubrió para mí absolutamente claro. No fue solo, nada. como menciona, en No, efecto. sí, claro, Ay, Dios mío, obviamente qué interesante. tenemos incluso en el centro de la ciudad de Panamá estatuillas o esta estatua muy famosa de Vasco Núñez de Balboa, sí, como dicen, que descubrió el Mar del Sur. Lo que pasa es que sí, pues forma parte de nuestra cultura. Sí. Quizás, o supongo, fue una figura muy Controversial. controversial En en su ese momento, y pues exacto. queda plasmado en nuestra historia, pero sí, obviamente el panameño que es bastante nacionalista o que ama su patria lo considera de este modo y yo lo respeto y también lo considero de este modo y es que definitivamente ya nuestros indios existían, aquí ya tenían una civilización en Panamá. Incluso hay una persona que me preguntaba mucho sobre lo que fue la colonización y lo que fue el crisol de razas o cómo se fueron dando las razas a lo que son etnias, mejor dicho, lo que son las etnias en Panamá. ¿Usted me puede contar un poquito sobre la historia de la evolución de las etnias en nuestro ¿Cómo no? país? ¿Cómo era visto, por ejemplo, en aquel momento el indio, cuando ya se fue produciendo el mestizaje y todo lo demás? Bueno, la primera referencia que podemos tener, sobre el negro en Panamá, es que existe en la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo, de su Historia de las Indias, habla de un negro que el nombre es Nuflo de Olano, que acompañó a Balboa, Nuflo de Olano, que acompañó a Balboa a el Mar del Sur y al Pacífico. Esa es la primera referencia que tenemos sobre los negros. La presencia del indígena era mucho antes, un periodo precolombino. Cuando los españoles se asientan en la ciudad de Panamá, ellos tienen un objetivo de ir a conquistar Suramérica y sale Pizarro a conquistar el imperio incaico. Pedrarias Dávila cometió, entre muchos de los errores, es irse a Centroamérica a buscar el oro, pero no encontró nada y allá murió, ella falleció. Entonces Panamá se convierte en un país de tránsito. Ejemplo, las minas de oro de Potosí era una montaña, de plata en Potosí. Una montaña, le estoy hablando, un cerro increíble. de plata. Entonces, lo utilizan a los indígenas para extraer la plata y toda esa plata del Potosí llega a Panamá en barco, llega a la aduana y de ahí tiene que ir en mula hasta Nombre de Dios y posteriormente a Portobelo, en recuas de mula. Imagínense el tiempo Que tomó, claro. que tomaba llevar a cabo eso. 100.000 antes de la construcción estaba escuchando la referencia de los datos históricos que ustedes estaban mencionando en la pantalla y hablan de la construcción del ferrocarril. Antes de la construcción del ferrocarril, en 1850, trasladarse, colonense, escuchen, trasladarse de lo que era Portobelo y lo que después posteriormente fue Colón a la ciudad de Panamá demoraban de 4 a 6 días. ¿What? ¿En Sí, serio? sí. Cuatro, No había se hace carretera. 4 horas. Ahora Claro, obviamente. ahora ¿no? tú lo haces en una hora, quizás menos por el corredor. Era toda una Día. exploración, ¿no? ¿Cuál era el 6 transporte? días. Carretas. Interesante. Ibas en carreta, Claro, en carreta. ibas en caballo o en mula. Habían rutas marcadas, supongo. Sí, claro, el camino de cruce. Había una vía terrestre y una vía acuática, la vía acuática a través del río Chagre. Pero entre había como escalas que se hacían donde existían pequeñas, no podemos decir hoteles, pero pequeñas posadas donde las personas, imagínense, tú vas de Portobelo a Panamá y cae una lluvia de una semana, ¿qué vas a hacer ahí? Tienes que quedarte en ese lugar y tienes que pagarle a alguien para que te lleve. La cuestión no era gratis. Y tienes que además tener la confianza de que la seguridad que tú vas a tener. Y
por eso es que se tiene que construir el ferrocarril. Y el ferrocarril trajo a Panamá, bueno, ya me estoy yendo para otro lado, pero es importante hablar de que Panamá, a partir de 1519, se va desarrollando con sus propias características étnicas, una pluralidad de razas, una cultura. Ejemplo, veamos. Tenemos la ciudad antigua, vamos a ver las piedras, las ruinas de Panamá la Vieja. Cuando se destruye por el pirata Morgan ataca a la ciudad, pero no la prende. Él no la incendia, es el propio gobernador. Eso lo es claro, obviamente. ¿Sí? Entonces se trasladan a la nueva ciudad en el año 1673, que la funda Fernández de Córdoba, pero con una característica esencial. La nueva ciudad de Panamá estaba amurallada y protegida porque antes de que el pirata Morgan llegara a la ciudad de Panamá ya habían hecho recomendaciones el arquitecto Juan Bautista Antonelli, que decía hay que amurallar la ciudad. Hay que amurallar la ciudad. No hay dinero, no. Yo no sé, bueno, Derbez no estaba en ese momento. Bien, pero hay que amurallarla, ¿sí? Y entonces la nueva ciudad se amuralla. Sí. ¿Que fue la ciudad que se construyó luego? En 1673. ¿Pero en la misma ubicación o hablamos ya de...? No, en lo que es el barrio de San Felipe. Exacto, lo que es el barrio de San Felipe, ¿sí? Hoy, que fue pues el casco antiguo de la ciudad de Panamá, que bueno, primero era Panamá la Vieja, luego fue el casco antiguo y ahora pues ya lo conocemos Ciudad de Panamá, que eso es lo bonito del panorama que tenemos. Se desarrolla. Que tenemos un paisaje cultural espectacular. Cuando usted va al casco antiguo de la Ciudad de Panamá, usted tiene la oportunidad, es muy lindo, de ver la antigua ciudad y la nueva, pues ahora que es la Avenida Balboa. Yo pienso que eso es una de las cosas más hermosas que usted puede observar. Así que aprovechando pues el marco de la celebración de los 500 años, le damos las gracias al profesor. Vamos a seguir con esta conversación a futuro. Usted no se nos pierda, profesor, por favor. Que tenemos yo creo que usted, yo no quiero que usted se me pierda. Tenemos mucho que conversar con usted por acá en la cocina de Ají, informándonos como siempre, y por eso le traemos a nuestro profesor, el profesor Robert Escarriola, para hablar pues sobre historia, señores, historia de Panamá. Si usted tiene algún tema de historia que quiera conversar, escríbanos @el Ají de tu vida y nosotros, por supuesto, lo hablamos aquí en la mesa de Ají.